Pocos personajes históricos provocan reacciones tan polarizadas, para algunos un salvador, para otros un criminal. Su legado dividió Chile y continúa definiendo su presente. Augusto Pinochet gobernó Chile con mano de hierro durante 17 años tras derrocar al gobierno democrático de Salvador Allende en 1973. Su régimen combinó una brutal represión política con una radical transformación económica y social que convirtió a Chile en un laboratorio del libre mercado. Más de 3 décadas después de su salida del poder, Chile sigue debatiendo intensamente su legado. Hoy analizaremos el complejo impacto de Pinochet en Chile, cómo llegó al poder, las transformaciones económicas y políticas que implementó, el costo humano de su régimen y por qué su figura sigue generando tanto conflicto en la sociedad chilena actual. Esta es la historia de cómo un solo hombre, rodeado de civiles y militares leales, rediseñó completamente las bases de un país. Para entender a Pinochet debemos comenzar con el contexto. En 1970, Salvador Allende se convirtió en el primer presidente marxista elegido democráticamente en el mundo. Su gobierno de unidad popular buscaba implementar el camino chileno al socialismo, nacionalización de industrias clave, reformas agrarias aceleradas y ampliación de derechos sociales. Estas políticas generaron fuerte resistencia de sectores empresariales, la derecha política y eventualmente la clase media. Para 1973, Chile enfrentaba una profunda crisis económica y política. La inflación superaba el 500%, escaseaban productos básicos y las huelgas paralizaban al país. El gobierno de Allende había perdido apoyo en el Congreso y entre la clase media. Simultáneamente, Estados Unidos, bajo la administración Nixon, implementaba una estrategia para hacer gritar a la economía chilena. Según documentos posteriormente desclasificados, la CIA financiaba grupos opositores y medios de comunicación críticos buscando desestabilizar al gobierno socialista en el contexto de la Guerra Fría. Augusto Pinochet, un militar de carrera considerado leal a la Constitución, fue nombrado comandante en jefe del ejército por el propio Allende el 23 de agosto de 1973. Solo 18 días después lideró el golpe militar que derrocó al gobierno. El 11 de septiembre, La Moneda, el Palacio Presidencial, fue bombardeada por aviones de la Fuerza Aérea. Allende, tras un último y emotivo discurso radiofónico, se suicidó mientras el palacio era asaltado por tropas militares. Se estableció una junta militar integrada por los comandantes de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros, con Pinochet a la cabeza, aunque inicialmente se presentó como una intervención temporal para restaurar el orden. Pronto quedó claro que los militares pretendían realizar transformaciones profundas. Se disolvió el Congreso, se prohibieron los partidos políticos, se declaró estado de sitio y comenzó una sistemática persecución de simpatizantes de la Unidad Popular. La democracia chilena, una de las más estables de América Latina, había colapsado. Pinochet consolidó rápidamente su control personal sobre el régimen. En junio de 1974 se autodesignó presidente de la República, subordinando a los demás miembros de la Junta. Ese mismo año creó la Dirección de Inteligencia Nacional, policía secreta dirigida por el coronel Manuel Contreras, que respondía directamente a él. La DINA se convirtió en el principal instrumento de represión, operando centros clandestinos de detención y tortura como Villa Grimaldi, Londres 38 y Colonia Dignidad. El régimen implementó una represión sistemática contra opositores reales o percibidos. Según las comisiones de verdad posteriores, más de 3.200 personas fueron ejecutadas o desaparecidas y al menos 28.000 fueron torturadas. Los métodos incluyeron descargas eléctricas, violaciones, simulacros de fusilamiento y otras técnicas diseñadas para quebrar física y psicológicamente a los detenidos. La represión fue especialmente intensa en los primeros años, entre 1973 y 1977, aunque continuó durante toda la dictadura bajo distintas formas y organismos. La represión trascendió fronteras. En 1975 Chile se convirtió en coordinador de la Operación Cóndor, una alianza entre las dictaduras del Cono Sur, para perseguir y eliminar opositores en cualquier país. El caso más notorio fue el asesinato en Washington, D.C. del ex canciller chileno Orlando Letelier, mediante un coche bomba en 1976, operación ordenada directamente por Pinochet, según investigaciones posteriores. Este atentado en territorio estadounidense eventualmente provocó presiones internacionales que llevaron a la disolución de la DINA, reemplazada por la CNI. Las violaciones a los derechos humanos generaron una fuerte condena internacional. Chile fue censurado repetidamente en la ONU y muchos países rompieron relaciones diplomáticas. En Chile, la Iglesia Católica, a través de la Vicaría de la Solidaridad, documentó abusos y brindó asistencia legal a las víctimas, mientras familiares de detenidos desaparecidos comenzaban a organizarse. Este legado de violencia estatal sería el aspecto más condenado del régimen y décadas después llevaría a Pinochet a enfrentar procesos judiciales en Chile y el extranjero.
Mientras la represión mantenía el control político, Pinochet entregó la economía a un grupo de economistas jóvenes conocidos como los Chicago Boys, formados en la Universidad de Chicago bajo la influencia de Milton Friedman y Arnold Harberger. Estos tecnócratas vieron en el régimen militar la oportunidad para implementar políticas de libre mercado radicales sin resistencia democrática. Su Biblia fue el ladrillo, un documento elaborado incluso antes del golpe que proponía una completa reestructuración de la economía chilena. Las reformas fueron profundas y aceleradas: privatización de empresas estatales, excepto el cobre, eliminación de controles de precios, reducción dramática de aranceles a las importaciones, desregulación de mercados, reforma tributaria que redujo impuestos a empresas y altos ingresos, y creación de un sistema de pensiones privado basado en cuentas individuales administradas por empresas privadas. Chile se convirtió en el primer laboratorio global del neoliberalismo, anticipándose incluso a las políticas de Thatcher y Reagan. Los resultados iniciales fueron mixtos. Tras un breve periodo de recuperación entre 1976 y 1980, Chile sufrió una severa crisis económica en 1982-1983, con el PIB cayendo un 14% y el desempleo superando el 30%. Irónicamente, el gobierno debió intervenir la banca y varias empresas, contradiciendo temporalmente su propia retórica antiestatista. Sin embargo, tras ajustes pragmáticos que moderaron el dogmatismo inicial, la economía chilena entró en un periodo de fuerte crecimiento desde 1985, que se extendería durante los gobiernos democráticos posteriores. El modelo chileno fue presentado internacionalmente como un éxito, especialmente tras la caída del socialismo en Europa Oriental. La inflación se controló, las exportaciones se diversificaron y se estableció una estabilidad macroeconómica sin precedentes en la región. Sin embargo, estas transformaciones tuvieron un alto costo social: aumentó la desigualdad, precarización laboral y mercantilización de servicios básicos como educación, salud y pensiones. Este modelo, defendido por unos como la base de la prosperidad chilena y criticado por otros como origen de profundas inequidades, constituye el legado económico más duradero de Pinochet. Paralelamente a las transformaciones económicas, Pinochet buscó institucionalizar su régimen y proyectarlo hacia el futuro. El arquitecto jurídico de este proceso fue Jaime Guzmán, abogado conservador que diseñó un sistema denominado democracia protegida. En 1980 el régimen sometió a plebiscito, sin registros electorales ni garantías de transparencia, una nueva constitución, aprobada oficialmente con un 67% de los votos. Esta carta fundamental legitimaba el gobierno de Pinochet por 8 años más y establecía un sistema político con fuertes enclaves autoritarios. La Constitución de 1980 plasmó jurídicamente la visión de una democracia limitada y tutelada. Incluía senadores designados, no electos, un sistema electoral binominal que sobrerepresentaba a la segunda mayoría, generalmente la derecha, un tribunal constitucional con amplios poderes para bloquear leyes, autonomía para las Fuerzas Armadas y un Consejo de Seguridad Nacional que otorgaba a los militares injerencia en decisiones políticas. La carta establecía además supermayorías, 2-3 o 3-5, para modificar aspectos clave, blindando el modelo económico y político. El régimen también creó nuevas estructuras de poder a nivel local. Pinochet designó alcaldes en todas las municipalidades, muchos de ellos jóvenes políticos que formarían la futura derecha democrática. Se fundó la Unión Demócrata Independiente, partido que defendería el legado pinochetista en democracia. Esta estrategia de institucionalización aseguró que incluso tras la eventual salida de Pinochet, su modelo económico y muchos aspectos de su diseño político permanecieran intactos, protegidos por enclaves institucionales. A pesar de esta institucionalización, el régimen enfrentó creciente resistencia interna desde 1983, cuando estallaron protestas nacionales en respuesta a la crisis económica. Para entonces, la oposición comenzaba a reorganizarse, los sindicatos recuperaban protagonismo y la represión, aunque todavía brutal, generaba mayores costos internacionales. Paradójicamente, el propio itinerario establecido en la Constitución de 1980 abría el camino para el fin del régimen, aunque no en los términos que Pinochet había previsto. Según la propia Constitución de 1980, en 1988 debía realizar su plebiscito donde los chilenos decidirían si Pinochet continuaba como presidente por 8 años más. Confiado en su victoria, Pinochet aceptó algunas garantías mínimas: registros electorales, acceso a televisión para la oposición, la famosa franja del no, y observadores internacionales. La oposición, reunida en la concertación de partidos por el no, presentó una campaña optimista y propositiva. Contra los pronósticos del régimen, el 5 de octubre de 1988, el no ganaría con un 55,99% de los votos. La noche del plebiscito fue tensa. Pinochet inicialmente se negó a aceptar los resultados y, según testimonios posteriores, evaluó desconocer la votación. Sin embargo, el general Fernando Matei, miembro de la Junta, reconoció públicamente la victoria opositora, y eventualmente Pinochet tuvo que aceptar la derrota.
Comenzó entonces un complejo proceso de negociación. La oposición, temerosa de una regresión autoritaria, acordó 54 reformas menores a la Constitución, manteniendo intacta su estructura fundamental. Estas reformas fueron aprobadas en otro plebiscito en julio de 1989. En diciembre de 1989 se realizaron elecciones presidenciales y parlamentarias. Patricio Aylwin, demócrata cristiano, ganó con el 55% de los votos, convirtiéndose en el primer presidente democrático post-dictadura. Sin embargo, Pinochet mantuvo un enorme poder, continuó como comandante en jefe del ejército hasta 1998 y luego asumió como senador vitalicio según lo establecido en su constitución. Desde esa posición protagonizó episodios de presión militar contra los gobiernos democráticos como el ejercicio de enlace en 1990 y el boinazo en el 93, cuando movilizó tropas en respuesta a investigaciones sobre corrupción que involucraban a su hijo. Durante su último año en el poder, el régimen aprobó apresuradamente las llamadas leyes de amarre, normas diseñadas para dificultar cambios posteriores como la ley orgánica de las Fuerzas Armadas que impedía el despido de oficiales o la del Banco Central que garantizaba autonomía absoluta en política monetaria. También se realizaron privatizaciones aceleradas en empresas estatales a precios subvalorados, beneficiando a cercanos al régimen. Cuando Aylwin asumió el 11 de marzo de 1990, heredaba una democracia severamente limitada por el diseño institucional pinochetista. El aspecto más controvertido del legado pinochetista es su modelo económico. Entre 1990 y 2010, Chile experimentó un crecimiento promedio anual del 5,5%, reduciendo la pobreza del 40 al 10%. El país alcanzó el PIB per cápita más alto de América Latina, una inflación controlada, baja deuda pública y un sistema financiero estable. Los gobiernos democráticos mantuvieron las bases del modelo, aunque introdujeron gradualmente mayor gasto social. Para los defensores de Pinochet, estas cifras justificarían incluso los abusos cometidos, argumentando que el dictador modernizó Chile y sentó las bases de su prosperidad. Sin embargo, las críticas al modelo son sustanciales. Chile se convirtió en uno de los países más desiguales de la OCDE, con el 1% más rico concentrando cerca del 33% de los ingresos. Los servicios básicos privatizados, educación, salud, pensiones, agua, generaron un acceso estratificado según capacidad de pago. El código laboral diseñado durante la dictadura debilitó la negociación colectiva y facilitó la precarización. Este malestar subterráneo estallaría en 2019 con masivas protestas sociales que exigían, entre otras cosas, una nueva constitución que reemplazara definitivamente la heredada de Pinochet. El balance es complejo. Chile experimenta una modernización indudable, pero con profundas contradicciones y exclusiones. Se consolidó como una economía estable y abierta al mundo, pero extremadamente dependiente de la exportación de materias primas, especialmente del cobre. Se creó una nueva clase media, pero vulnerable y endeudada. Santiago se convirtió en una metrópolis moderna, mientras muchas regiones quedaban rezagadas. Este desarrollo desigual es precisamente lo que mantiene vivo el debate sobre el verdadero éxito del modelo chileno implementado bajo Pinochet. El aspecto más conflictivo del legado pinochetista es su impacto en la convivencia nacional. En 1998, mientras se encontraba en Londres por razones médicas, Pinochet fue detenido a petición del juez español Baltasar Garzón, quien lo investigaba por genocidio, terrorismo y tortura. Aunque finalmente regresó a Chile por razones de salud, el caso rompió el mito de su impunidad y abrió la puerta a procesos judiciales en su país. Para entonces, los informes Rettig 1991 y Valech 2004 habían documentado oficialmente los crímenes del régimen, aunque sin efectos judiciales inmediatos debido a la ley de amnistía de 1978. Pinochet murió el 10 de diciembre de 2006, a los 91 años, sin haber sido condenado por violaciones a los derechos humanos, aunque enfrentaba múltiples procesos. Su funeral evidenció la profunda división que seguía generando. Mientras sus seguidores lo despedían como héroe, sus detractores celebraban su muerte. Hasta hoy, Chile mantiene esta polarización. Según encuestas recientes, aproximadamente un 20-25% de los chilenos mantiene una valoración positiva de Pinochet, mientras el resto lo considera negativamente, aunque con distintos matices. La herencia política más duradera de Pinochet quizás sea esta fractura en la sociedad chilena. Muchas familias siguen divididas en su valoración del régimen militar. El lenguaje político sigue marcado por eufemismos para evitar conflictos, pronunciamiento versus golpe, gobierno militar versus dictadura. Los debates constitucionales actuales reflejan posturas que conectan directamente con la valoración del legado pinochetista. A diferencia de otros países con pasados autoritarios, Chile no ha logrado construir un consenso mínimo sobre su historia reciente.
El 18 de octubre de 2019, masivas protestas sacudieron Chile, cuestionando las bases del modelo heredado de la dictadura. La demanda de una nueva constitución que reemplazara definitivamente la de 1990 reflejaba cuán vivo sigue el legado de Pinochet. Aunque la primera propuesta constitucional fue rechazada en 2022, el debate continúa. La pregunta sobre cómo equilibrar crecimiento económico con inclusión social, estabilidad institucional con participación ciudadana sigue definiendo la política chilena actual. Y estas tensiones tienen raíces directas en las transformaciones implementadas bajo el régimen militar. Pinochet cambió a Chile de manera profunda e irreversible. Transformó una economía estatista en un laboratorio neoliberal, un estado de compromiso en uno subsidiario, una sociedad con fuertes organizaciones sociales en una más individualista. Las instituciones, la economía y hasta la mentalidad chilena llevan su marca, para bien o para mal. Entender la Chile contemporánea, con sus logros y contradicciones, es imposible sin comprender este legado contradictorio: modernización económica y violación en derechos humanos, estabilidad institucional y desigualdades persistentes, exitosa inserción global y fracturas sociales internas. ¿Crees que las transformaciones de Pinochet fueron necesarias para la modernización chilena o que podrían haberse logrado por vías democráticas? ¿Qué aspectos del caso chileno te gustaría que exploráramos con más detalle? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para más análisis históricos que buscan comprender, sin simplificar, los complejos procesos que han moldeado nuestras sociedades.